orando primero al Señor para encomendar, ¿cierto?, todo nuestro ser a Él, y que sea este taller de mucha edificación, ¿sí? Oramos al Señor. Padre eterno, Dios celestial, agradecemos sus bondades, sus misericordias. Agradecemos, Señor, este privilegio conseguido, Señor, de poder eh, ser adoradores, Señor, de poder ser quienes se les haya sido encargada esta palabra, Señor, este evangelio, Dios mío, tan grande de nuestro Señor Jesucristo. Rogamos, Señor, que perdone nuestros pecados, Señor, nuestras maldades, limpie nuestro corazón con su palabra. Rogamos, Señor, poder ser verdaderos embajadores suyos aquí en la tierra, podamos darlo a conocer a usted, Señor, podamos tener una fe firme, Señor, para no ser conmovidos por los embates de este mundo, sino que seamos, Señor, claros, correctos, precisos y firmes en nuestra piensa acerca de usted, Señor. Rogamos que este taller sea de mucha edificación, que tengamos todo mente de alumnos y el espíritu de alumnos para poder aprender, para poder preguntar, para poder comprender todo lo que se nos va a enseñar, Señor. Y dando gracias a cada uno de los que participamos en esta hora. Los que no puedan llegar, Señor, por algún otro motivo, que aún así este taller les pueda ser de bendición, ya sea en alguna grabación, alguien que les comparta algo, que pueda ser también de edificación y bendición para ellos. Rogamos todo esto por Cristo, mi Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a dar ya comienzo a este taller como tal. ¿Sí? ¿Cómo estuvieron sus primeros talleres? Espero que haya estado todo bien. Está una jornada maratónica, así que vamos a tratar de hacerlo interactivo, vamos a ir conversando para que esto no se vuelva tan aburrido, no se queden dormidos ahí frente a la cámara, así que vamos a comenzar ya con lo que es el taller, ¿sí? Eh, Tenemos este taller de adoración, ¿cierto? Que es el tema que nos convoca, con un enfoque en la música. Entonces, como un verso base que vamos a utilizar para guiar todo este tema, toda esta exposición, es el verso 4 del Salmo número 27, eh, que si lo quieren lo pueden buscar, pueden los que tengan su Biblia a mano, dice así de la siguiente manera, yo le voy a dar lectura, dice, una cosa le he mandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. ¿Sí? Dios bendiga su palabra y que pueda ser siempre esta nuestra intención como adoradores. ¿Sí? Entonces, ya dando comienzo al tema como tal, nosotros como adoradores del Señor, como hijos de Él, y probablemente, me imagino yo que aquí a lo mejor la mayoría son coristas, puede ser pasó en el primer grupo, tenemos que tener un claro entendimiento de lo que la adoración implica y significa para nosotros. Sí, veo aquí muchos hermanos que ubico del coro nacional. Veo a nuestro hermano Lucas Cornejo, soy un fan suyo, hermano Lucas. Eh, pero vemos mucho aquí, ¿cierto? Somos coristas. Entonces, tenemos que tener claro cuál es nuestra adoración, ¿sí? ¿Cuál es el fin de nuestra adoración? Entonces, hay 4 preguntas, ¿sí? Que yo encuentro que son como las principales que un adorador debe poder responder. ¿Sí? Que estas son, ¿por qué debo adorar? ¿Sí? ¿Qué es lo que me mueve a adorar? ¿Qué es la adoración como tal? Eh, ¿Cuál es el objeto o el objetivo de mi adoración? Y también, ¿cómo es que yo debo adorar? ¿Sí? O sea, son 4 preguntas que a lo largo de esta exposición vamos a ir desarrollando estos temas con el fin de que al final de la exposición estemos ya capacitados, a lo mejor no de una forma exhaustiva, no a lo mejor de una forma muy profunda, pero sí ya tengamos noción para poder responder estas cosas. Sí, va a responder estas 4 preguntas. Entonces, vamos a comenzar primero colocando una base sólida para lo que es nuestra creencia. Vamos a fijarnos en la escritura, en lo que nos enseña en este tema, porque es el mejor cimiento que vamos a poder tener. ¿Sí? Es necesario que estemos cimentados completamente en su palabra y con esto vamos a poder... Hay un hermano que me pone que no puede ver la PPT. ¿Alguien más no la puede ver? ¿Todos la ven? ¿Ven la...? ¿No? Miren, si se fijan, yo no estoy compartiendo pantalla. ¿Sí? Yo lo que estoy haciendo, estoy usando mi cámara para que se vea. ¿Ya? Así que el hermano gestor ya me fijó a todos para que todos lo vean. Así que todos tienen que enfocarse en buscar
mi cámara, ¿sí? La vista como del speaker, de speaker view. Eso es lo que se tiene que ver. ¿Sí? Ahí está, ¿todos ven? Bueno, si hay algún problema, nuestros hermanos gestores que son bastante atentos en los comentarios para yo poder seguir. ¿Sí? Bien, entonces, después mandará. Sí, la puedo enviar, no tengo problema en compartirla. No tiene mucha información, la verdad, porque no me gusta hacer como esos profes antiguos que llenaban de texto las presentaciones, sino que hacerlo más conversado. Pero sí, después va a haber, como dije al principio, un resumen más profundo de todos estos puntos. Eh, Bien, continuando, como les decía, necesitamos una base sólida para poder conversar estos temas y para que después tengamos un conocimiento claro de lo que nuestra adoración implica. Entonces, vamos a irnos un poco más atrás en lo que es, no vamos a hablar al tiro de la adoración, sino que vamos a montarnos un poco nosotros como adoradores, que somos hijos del Señor, que fuimos salvados por Cristo. ¿Para qué fuimos salvados? ¿Sí? ¿Cuál fue el propósito de nuestra salvación? Si partamos por ahí, ¿sabemos cuál fue el propósito de nuestra salvación? ¿El propósito de que Dios nos haya salvado? O viendo incluso un poco más atrás en nuestra vida, ¿para qué fuimos creados? Si esta vez es una pregunta casi filosófica, ¿cuál es el propósito de la vida, de la existencia? ¿Para qué fue el hombre creado por Dios? Sí, entonces, quiero invitarles, para poder responder esto, que entren a una página que se llama eh, menti.com, ¿sí? La voy a escribir aquí en el chat, y aquí en esta página usted le va a dar la opción de responder, ¿cierto? Poner 3 respuestas de lo que ustedes consideran que fue el propósito de la creación del hombre. Es decir, le invito a todos a que entren aquí, como dice la pantalla, menti.com y usen este código. La página es menti.com y el código es 22600867. Entren ahí y ustedes van a poder tipear sus respuestas, ¿cierto? 2 o 3 palabras, no necesariamente más que eso. No hay respuestas buenas ni respuestas malas, sino que la idea es que vayamos interactuando bien. Aquí tenemos ya las primeras respuestas, que es el hermano obedecer, dar a conocer a Dios, adorar. Así tenemos ya una primera respuesta. Vamos a ir viendo aquí, la gracia que tiene esto es que va juntando todas estas cosas. Adorar para glorificar a Dios, para servirle, para obedecer. Sí, ya contamos con 3. Vamos viendo qué noción tenemos de lo que es el propósito de nuestra salvación. Para adorar, sí, alabar a Dios, honrar, para demostrarnos su gloria, para la alabanza de su gloria. Me imagino que quería colocar ahí un hermano, pregonar el evangelio, para honrar a Dios, para adorar. Tenemos ya 7 respuestas. ¿Quién más quiere participar? ¿Cuántos somos en la sala? Somos 34. Bien, yo me imagino que a lo mejor hay algunos que no van a poder participar porque están desde sus teléfonos, se les complica, si no, no hay problema. Los que puedan participar, eh, qué bueno y gracias por la participación. Tenemos que para hacer su gloria, para adorarlo, para administrar la creación, ¿sí? Mostrarnos su gloria, adorar a Dios, para honrar a Dios, para glorificar a Dios. ¿Sí? Tenemos varios conceptos que se van relacionando entre sí para su servicio, para agradarle. ¿Sí? Y vemos que lo que más se repite, que han escrito ustedes mismos, porque eso tiene la gracia de este programa, es adorar a Dios y adorar. ¿Sí? Para seguirle, tenemos diferentes respuestas que ahí se van relacionando entre sí. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, quiero invitarles a que, para que poder responder esta pregunta, me acompañen a Génesis, a el capítulo 1, vamos a ver los versos 26 al 28. ¿Sí? Acompáñenme, todos los que tengan su Biblia a mano, a Génesis, para que veamos qué es lo que nos enseña la Biblia acerca de la creación del hombre. Qué mejor que ver cuál es el propósito de nuestra creación, que ver donde se relata, ¿cierto?, el propósito de la creación misma de nosotros. Génesis 1, ¿sí? Del 26 al 28. También lo voy a proyectar aquí. Dice, versículo número 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Sí? Tenemos ahí los versículos que no hablan de la creación del hombre cuando Dios decide hacerlo. Y nos encontramos aquí con muchas cosas de las que ustedes mencionaron, ¿cierto? Que el hombre tenía que enseñorear los hombres, o sea, los animales, perdón, la creación, tenía que sojuzgar la tierra, ¿cierto? Pero hay dos cosas fundamentales que podemos ver aquí, que podemos rescatar de estos versos, que referencian la creación del hombre, y son dos. En primer lugar, tenemos que el hombre fue creado a imagen de Dios, ¿sí? O sea, rescatamos eso, y también vemos que el hombre fue mandado por mandato expreso del Señor a llenar la tierra. Sí, tenemos estas dos verdades que se ven. O sea, el hombre fue creado como imagen de Dios y fue mandado a llenar la tierra. Entonces, de estas dos verdades, nosotros extraemos un principio fundamental de la creación del hombre, que es que el propósito de nuestra creación es que diésemos a conocer a Dios. ¿Sí? O sea, si yo soy la imagen de Dios, si el hombre es la imagen de Dios, el hombre representa a Dios en una versión miniatura, por decirlo de alguna forma, y además Dios le manda al hombre a que llene la tierra, ¿cierto?, de sí mismo, es porque Dios quería mostrar su imagen, darse a conocer en toda la tierra. Sí, ese fue un propósito principal de la creación del hombre, es darse a conocer. Dios quería darse a conocer a través del hombre, por eso lo hizo a su imagen y su semejanza. ¿Sí? Ese es el propósito primordial de nuestra creación. Si nosotros entendemos que estos primeros hombres que fueron Adán y Eva, probablemente, y lo que la Biblia más apunta, de que no eran así tal como nosotros, como personas nosotros quizás normales, podríamos decir de alguna forma, sino que eran gente capacitada y que se acercaba mucho más, ¿cierto?, a lo que es la imagen como tal de Dios. Es decir, hay quienes piensan, y por lo que dice la Escritura, de que Adán tenía la capacidad de controlar, ¿cierto?, el clima, las estaciones, ¿cierto? Así como Jesús le dijo en un momento al mar detente y al viento calla, que Adán también tenía ese poder sobre la creación, porque piensan de que fue el hombre mandado a sojuzgar la creación completa. O sea, imagínense lo difícil que es para un hombre tener control sobre su propia casa, ¿cierto? Todo el trabajo que implica, y a Adán y Eva se les mandó toda la tierra de que la sojuzgaran. Entonces había una dotación especial ahí, a lo mejor de un poder divino para poder hacerlo, ¿cierto? Que, o sea, mandar a los animales o juzgarlos, ¿me entienden? Probablemente Adán mandaba a los animales le obedecían. Sí, se les mandó a ponerle nombre a los animales. O sea, nosotros encontramos hoy en día un libro, por ejemplo, no sé, de los nombres solamente de los pájaros, y es más grande que la Biblia. Sí, o sea, tenemos que la capacidad sobrehumana que debe haber tenido Adán fue provista por Dios de acuerdo a la función, ¿cierto?, que él tenía. ¿Sí? El sojuzgar la tierra. Y probablemente si nosotros viésemos a Adán como tal, así como aquí en la calle caminando, o se nos apareciera, probablemente pensaríamos que es Dios mismo, no sé, por esa capacidad divina. ¿Sí? Pero el centro aquí de lo que hablamos es que el hombre fue creado como imagen de Dios y como fue mandado a llenar la tierra, el propósito de su creación era llenar la tierra, ¿cierto?, con esta imagen de Dios. ¿Sí? Entonces, esto que nosotros conocemos como el dar a conocer esta imagen que estamos comentando, se conoce como teológicamente como glorificación. ¿Sí? Como glorificar a Dios, dar a conocer a Dios. Cuando el hombre da a conocerlo, lo está glorificando. ¿Sí? Porque la gloria de Dios, un concepto que a lo mejor se han preguntado, que a lo mejor han tenido dudas de qué es la gloria de Dios, qué implica glorificar, qué es esto. Glorificar a Dios implica dar a conocer a los demás o dar a los demás conocimiento acerca de lo que Dios es. ¿Sí? La gloria de Dios es su presencia, es su honra, es lo que Él es la magnitud que Él tiene. Esa es la gloria de Dios. Si nosotros vemos, por ejemplo, cuando se manifiesta la gloria de Dios a través del Antiguo Testamento, vemos, por ejemplo, cómo en el Éxodo
la gloria de Dios iba con Israel porque se manifestaba en una columna de fuego en la noche y una nube durante el día. ¿Sí? La presencia de Dios iba ahí, Dios, su gloria iba con él. ¿Sí? Incluso encontramos a Moisés cuando le dice el Señor, Moisés le dice, pero Señor, yo te quiero ver. Y dice, no, no hay hombre que me pueda ver vivo. Y Moisés le dice, mira, lo que vamos a hacer, le dice Dios a Moisés, escóndete en esa peña y yo voy a hacer pasar toda, dice, mi gloria delante de ti. Sí, voy a hacer pasar toda mi gloria, o sea, toda mi presencia, y me verán la espalda. ¿Sí? Creo que está en Éxodo 33, si no me equivoco. Entonces, lo que es la gloria de Dios implica su presencia. ¿Sí? Los hebreos desarrollaron un concepto, que a lo mejor muchos de aquí han escuchado, que se llama la Shekinah. ¿Sí? ¿Han escuchado de la Shekinah, lo que es eso? Ya, la palabra Shekinah como tal no está en la Biblia, es un concepto que usamos, pero no aparece en la Biblia, pero es un concepto relacionado a hablar de esto, de la gloria de Dios, ¿sí? De su presencia. Cuando Dios se le construyó, por ejemplo, Él mandó a construir el tabernáculo, ¿sí? Y Él descendía sobre Él, su gloria dice que bajaba, su presencia bajaba, ¿sí? Entonces, la gloria de Dios es lo que Él mismo es su poder, su magnificencia, su presencia. Y la glorificación por parte nuestra es dar a conocer la gloria de Dios, eso es glorificarlo. Si yo doy a los demás a conocer acerca de la gloria del Señor, ¿ya? Entonces, si vamos avanzando, tenemos un pequeño problema aquí en la historia. Y es que si bien es cierto en un principio, el hombre era la imagen de Dios, ¿sí? Daba a conocer a Dios con su presencia, este diseño, propósito fundamental que Dios le dio al hombre, se quebró. ¿Sí? Entró el pecado y el pecado corrompió el diseño de Dios y corrompió toda la creación. ¿Sí? O sea, es claro y es manifiesto verlo como muchos problemas y muchas de las cosas que se ven en la creación son causa del pecado. ¿Sí? Podemos hablar, por ejemplo, de la oxidación de los metales, de lo que, no sé, de que el hecho de que la madera se pudra, de que las frutas se pudran, de que los animales mueran, de que nosotros muramos, porque nos fuimos creados para morir, ¿sí? Pero si ves, estas son consecuencias del pecado. O sea, hay gente que cree incluso de que por eso antiguamente se vivía tanto, más 900, 800 años. ¿Por qué? Porque el hombre no fue creado para morir, entonces cuando pecó todavía quedan algunos pocos vestigios de esa creación original y por eso el hombre como que le costaba morir, pero finalmente igual moría. O sea, el pecado triunfaba y hoy día tenemos lo que tenemos, que son 80, 90, 100 años como mucho. Sí, porque el hombre dejó de mostrar la imagen de Dios a causa del pecado. Por eso si hoy día nosotros vemos a cualquier ser humano, a cualquier persona natural, no vamos a ver que él tiene a Dios como su imagen, que tiene a Dios como algo que él muestre o algo que él busque mostrar. De hecho, todo lo contrario, o sea, los hombres lo que más buscan es alejarse de Dios, ¿sí? Es alejarse de lo que Dios es, alejarse de los preceptos de Dios, de los estatutos de Dios. El hombre busca únicamente tener su propia vida en libertad, una supuesta libertad, separada de Dios, ¿sí? Y Jesús mismo lo dijo, o sea, los hombres no van a venir a la luz. ¿Y por qué no vienen? Porque no quieren que sus obras sean reprendidas. El hombre se esconde de la luz. Somos prácticamente como cucarachas. ¿Le ha pasado que vean ver una cucaracha en la cocina y cuando prenden la luz sale corriendo y se esconde? Ya, prácticamente el ser humano quedó en ese estado. Sí, somos pecadores que no buscan a Dios por naturaleza, no lo buscan, se alejan completamente de Él y lo único que quieren es correr. ¿Sí? O sea, piensen ustedes en su mismo entorno. No creo que aquí haya alguien que tenga un entorno 100% cristiano. Sería complejo. ¿Sí? Pero piensen en su entorno, eh, en alguien, en quien, por ejemplo, que no sea cristiano, toma a Dios en consideración para sus decisiones, o toma a Dios en consideración para su vida, o para hacer algo, para decir algo, para, para lo que sea. Nadie toma en consideración a Dios. Sí, porque no busca el hombre ahora por naturaleza, sino que el hombre lo que busca es arrancarse. Por el pecado nos lleva a esto, ¿sí? A arrancarnos del Señor, a correr de Él. Entonces, eh, tenemos este punto cúlmine de explicación teológica que lo encontramos en Romanos en el capítulo 3. ¿Sí? Aquí me gustaría que todos pudiesen ir a Romanos. Yo también lo voy a proyectar, así que todos véanlo en sus propias Biblias, busquémoslo. Romanos 3, el capítulo 23, donde Pablo aquí culmina
o concluye una explicación que le está dando, que parte en los primeros capítulos de Romanos, donde él eh, da a conocer cómo y explica cómo no hay nadie justo delante de Dios. ¿Sí? Él se encarga de decirlo, es decir, primero enjuicia a todos los hombres como tal, enjuicia a los judíos, a aquellos que no son judíos, a los que son gentiles, a los que tienen ley, a los que no tienen ley. Pablo dice, todos están bajo pecado, o sea, no hay nadie que se salve, prácticamente es lo que Pablo quiere decir. Entonces, llegamos a estos versículos, que para dar un poco de contexto, vemos que el verso 9 del capítulo 3 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando de judíos, no, de ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Sí, o sea, todos. Y empieza aquí, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ¿sí? No hay nadie que busque a Dios, ¿sí? Eh, Dice, su boca está llena de maldición y amargura, o sea, habla de todo el pecado que el hombre trae por naturaleza, ¿sí? Y llega, cuando ya empieza a hablar de lo que es la justicia por la fe, ¿sí? Llegamos aquí a estos versos maravillosos que dice, del versículo 21, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Sí? Y fíjense lo que dice, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Es decir, en un principio, la creación del hombre fue con el fin de que el hombre glorificase a Dios, ¿sí? De que lo diese a conocer, pero vemos que luego del pecado que cae en el ser humano, esta gloria, o sea, esta imagen que Dios proyecta, esta función, se pierde completamente. ¿Sí? El hombre, por eso pasa lo que yo les explicaba. Ya nadie muestra a Dios por naturaleza, porque el hombre está destituido de la gloria de Dios a causa de su pecado. Considérense ustedes mismos, consideremos aquí nuestra naturaleza propia antes de creer en el Señor, antes de confesar nuestra salvación, nuestra vida, nuestra forma de ser. ¿Cuántos de aquí pensábamos, no sé, yo voy a cumplir 18 y me voy de la casa y no voy más a la iglesia? Sí, porque a lo mejor algunos obligados, a mí me pasó. Entonces, porque el hombre por naturaleza no busca a Dios, no representa a Dios, no da a conocer a Dios. ¿Sí? Eh, la gloria de Dios, esa presencia, esa imagen que Dios da a conocer, se perdió. ¿Sí? Quedamos destituidos por naturaleza de lo que es la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es porque aquí estamos casi redescubriendo la historia del Evangelio. Llegamos a un punto precioso, maravilloso, donde aparece, ¿cierto?, nuestra salvación y nuestra restauración, y eso es con Cristo. Sí, lo explicaba en el taller anterior, me gusta mucho esta imagen de esta balanza que se ve en pantalla, porque vemos una bola muy grande a mano izquierda, y a mano derecha vemos así como muchas bolas pequeñas que van hacia arriba en diferentes balanzas, y yo lo asociaba así como a la acumulación de pecado que teníamos nosotros, ¿cierto? Todos los pecados que hemos cometido, que vamos a cometer, que estamos cometiendo, que cometieron otras personas, otros cristianos, otros a lo largo de la historia, y cómo Cristo viene y Él equilibra esta balanza porque Él paga toda esta deuda que teníamos con Dios. Él con su sacrificio en la cruz paga todos nuestros pecados, Él muere por todos nosotros. Y vemos cómo ahí nuestra balanza está equilibrada, ¿cierto? Somos restaurados. Entonces, Cristo, al venir, hizo algo maravilloso, nos salvó, ¿cierto? Sí, todos aquí nos damos de que somos salvos, de que cuando venga el juicio final del trono de Dios, no se nos va a enjuiciar porque tenemos nuestro descanso en Cristo. ¿Sí? Es decir, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Esa es nuestra bandera, ¿sí? Nuestro descanso. Pero tenemos que preguntarnos ahora, ya, y si Dios nos salvó, si Cristo nos salvó, ¿cuál fue el propósito de que nos haya salvado? Porque algo más tiene que haber. O sea, Dios no nos salva, no dice perfecto, ahora vive tu vida como tal. Si no, no necesitaríamos predicación de palabra, no necesitaríamos estas reuniones, estas convenciones, estos expositores no serían necesarios, porque ya estaríamos listos. No, sino que hay algo que tenemos que ir trabajando, perfeccionando y ir avanzando. Y esto lo vamos a encontrar en Efesios, en el capítulo 1, donde está la inspección, de los versos 1 al 14. ¿Sí? Aquí me gusta pedir si hay alguien, alguno de los eh, espectadores que me pudiese ayudar con la lectura, alguien que lo pudiese leer para todos,
¿Algún voluntario de leer estos versos del 1 al 14 de Efesios 1? ¿Alguien que ayude a este pobre expositor? No. Amén. 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 Hermano Andrés Fernández. Sí, sí. Perfecto, por favor, de lectura del 1 al 14, por favor, de Efesios. 1 del 1 al 14. Deme un segundito. Ahí está. Lo voy a leer en el nombre de Jesús. Amén. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y a los santos fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predeterminado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Andrés, por su disposición. Cuando tenga un hijo, no le voy a colocar a Andrés, pero siempre lo voy a tener en mis oraciones. Ténganlo claro. Bien, mis hermanos, nos encontramos aquí, ¿cierto? Con estos versos que dio nuestro hermano Andrés, que son escritos de Pablo, que son una belleza de exposición teológica de lo que se refiere al plan de salvación en Cristo, del propósito de Dios, del propósito, ¿cierto?, de su voluntad, de lo que Él buscaba con esta salvación. Y como pueden ver, yo lo tengo aquí destacado en pantalla, hay tres cosas que se repiten, tres propósitos que Pablo se encarga de dejar bien en claro, que son de nuestra salvación, ¿sí? De los que somos ahora parte de Cristo. Y los leo, dice, en el primero se encuentra en el versículo 6, dice, ¿para qué nos adoptó? Dice el verso 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, ¿para qué? ¿Con qué propósito? Para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Sí? Nos encontramos en el verso 12 de nuevo, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Y después lo encontramos una vez más en el verso 14, donde dice que Él la salva de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, Pablo no lo dice una ni dos, sino que se lo escribe tres veces solamente aquí en este capítulo, de que el propósito de los hijos de Dios que fuimos salvados, predestinados para ser salvados, es la alabanza de la gloria de la gracia del Señor, es decir, la alabanza de su gloria. Entonces, si vamos conectando las cosas, en un principio fuimos creados para glorificar a Dios, ¿cierto? Para hacer su imagen y darlo a conocer. ¿Sí? El pecado nos quitó esta gloria, ¿cierto? Fuimos destituidos de esta gloria, pero en Cristo somos restituidos y nos dice que somos salvados nuevamente para la alabanza de su gloria. ¿Sí? Para poder glorificarlo a Él, para darlo a conocer a Él. Entonces, ahora el propósito de nuestra salvación, ¿cierto? Es darlo a conocer a Él, alabarlo a Él. Si nos encontramos de esto mismo, por ejemplo, en Romanos en el capítulo 8, cuando dice, en el versículo 28 dice,
a los que aman a Dios, ¿cierto? Todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito, ¿cierto? Son llamados. Y dice, y lo quiero proyectar para no equivocarme, dice en el verso 29, y se los muestro, dice, dice el verso 29, porque a los que antes conoció, también los destinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sí? O sea, nos vamos dando cuenta cómo el propósito original de nuestra creación se restaura con Cristo. ¿Sí? Es decir, Cristo siendo Él la tercera persona de la Trinidad, ¿cierto? Siendo Dios mismo hecho hombre, Cristo nos hace ahora ser a su imagen. O sea, volvemos ahora a nuestro propósito de ser a la imagen de Dios, dar a conocer a Dios. ¿Sí? De que cuando nos vean, ya no nos vean a nosotros, sino que vean a Cristo. Esa es la idea de ser hecho a la imagen. ¿Sí? Porque el propósito, la idea de cuando aquí lo menciona ser la imagen de Cristo, es que cuando vean a ustedes su actuar, cuando vean su persona, lo que puedan ver sea cada vez menos de ustedes y cada vez más de Cristo. ¿Sí? Cada vez menos de Ana, menos de Israel, menos de Cristian, de Betsabé, menos de Carla, menos de Araceli, menos de todos los que estamos aquí y que vean más de Cristo en nosotros. ¿Sí? Un ejemplo que colocaba en el anterior. Supóngase yo que tengo una cualidad, y un ejemplo muy tonto pero sirve, de que no me gusta tomar, por ejemplo, el café helado. O sea, a mí me gusta el café caliente y si no tomo café caliente, yo no lo tomo, hago un escándalo porque no me gusta, ¿sí? Entonces, no sé, me voy y me sirvo un café o alguien me va a comprar uno, me lo trae y está helado. Y digo, oye, pero este café está helado, ¿cómo se te ocurre? Y hago un escándalo. Entonces, soy reconocido después y conocido por las personas porque a este personaje, que sería yo en este caso, no le gusta el café helado, así que cuidado que no le gusta el café helado. ¿Sí? Entonces, la idea ahora es que todas nuestras cualidades personales, que sin duda cada uno tenemos, ya no sean las que nos reconozcan, sino que sea nuestro parecido con Cristo. ¿Sí? Y esto no tiene que ver con una jactancioso, con el hecho de creernos algo, pero cuando nos vean ahora, cuando vean nuestro actuar en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestra familia, lo que tienen que ver ahora no tiene que ser a nosotros, sino que tienen que ver a Cristo. Ese es el fin. ¿Sí? El que cuando lo vean ahora en su actuar usted, que puedan decir, oye, este hombre, que, como decían con Jesús, ¿y este de dónde viene? Que este es el hijo del carpintero, decían, ¿se acuerdan de Jesús? Entonces nosotros que puedan decir, oye, es que él es cristiano, por eso actúa así, ese es su actuar, mostrar a Cristo. Sí, no vamos a ir encontrando con situaciones donde efectivamente lo vamos a poder hacer, vamos a tener que ir renunciando a nosotros, como dijo Juan, nosotros vamos a tener que ir menguando con el fin de que Cristo vaya creciendo en nosotros y en nuestro actuar. ¿Sí? Eso implica ser la imagen de Dios. Y quien mejor lo explica, por así decirlo, o un predicador lo explicaba acerca de Pablo, es que el apóstol Pablo esto buscaba él también. Pablo quería que lo recordaran por una sola cosa. Entonces, si yo el día que me muera, yo creo que me recuerden por una cosa, y es la siguiente que se encuentra en Gálatas, en el capítulo 2, en el verso 20. O sea, dice, y se los voy a... Ah, sí, ya se está mostrando. Dice el verso 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, ¿qué quería Pablo? Si algún día yo me muero y quiero que escriban algo en mi tumba, es que escriban, este hombre es recordado por haber vivido a Cristo. Así que me recuerden porque yo no vivía, sino que porque Cristo vivía en mí. ¿Sí? Ese, podríamos decir que es el propósito ahora de lo que es nuestra salvación, ¿sí? Nuestra redención. Entonces, ya entrando ahora de lleno a lo que sí nos convoca y para lo que ustedes probablemente se escribieron en este taller, que es la adoración. ¿Sí? Vamos a entrar de lleno a lo que es la adoración como tal y partiendo con una pregunta muy simple que dice, ¿qué es la adoración? ¿Qué consideramos como adoración? Entonces, si ustedes recuerdan, entramos a Menti hace poco. Voy a pedirles que volvamos a entrar, los que puedan. Vuelvan a entrar a menti.com. Y ahora les va a aparecer en el mismo código
les va a aparecer ahora la pregunta, ¿qué es adorar? Y lo mismo pueden responder, ahí van a tener la posibilidad de responder 3 respuestas de lo que ustedes consideran que es adorar, con lo que ustedes saben ahora, con lo que ustedes saben ahora. Si alguien les pregunta, ¿qué es adorar? ¿Qué responderían? ¿Sí? Entonces, vayan respondiendo ahí para que vamos viendo qué lo consideramos como adorar. ¿Sí? Vamos a ir ahí compartiendo la respuesta que tenemos. Bien, tenemos ya, bien, haber vivido una vida en santidad, reconocer la grandeza, me imagino que de Dios, amar, dedicar, entregar, ¿sí? Vamos obteniendo ya alguna respuesta. Esto es totalmente incógnito, no sé si lo dije antes. Eh, es entregar una acción, ¿sí? Amar, dar a conocer de todo el corazón, glorificar su nombre, alabar, someternos a Dios, exaltar a Dios, expresar gratitud, dice menciona aquí los hermanos, una expresión de exaltación, seguir su propósito, lo mejor de ti, ¿sí? Un sacrificio, intimidad. Bien, tenemos muchas respuestas. Miren, y lo que más se está repitiendo, porque aquí lo que se ve más grande es alabar, expresar gratitud, exaltar a Dios. Sí, son de las cosas más que se van viendo más grandes, ¿sí? Entonces, para que vamos avanzando, eh, ¿qué es lo que implica verdaderamente la adoración? Y esto aquí como un dato curioso. La palabra adoración como tal, ¿sabían ustedes que no se encuentra en la Biblia? Que no aparece en la palabra del Señor, sino que la palabra adoración viene a ser escrita, viene a aparecer la palabra como tal, después de que se terminó ya de escribir el Antiguo Testamento. Sí, los copistas, los traductores ponen la palabra adoración, pero la palabra adoración no está en la Biblia. ¿Sí? Cada vez que ustedes vean en la Biblia que dice adorar, ¿sí? Adoración, y los que tengan algún manual de referencia como el de Strong, se van a dar cuenta que no hay una palabra así como en griego asociada a eso porque en el original no estaba escrito eso, sino que la palabra adorar tiene que ver siempre, cuando ustedes la encuentren, con esto, con una acción de postrarse, ¿cierto? De arrodillarse, de una inclinación, de una reverencia. ¿Sí? Esto es lo que es adorar en su definición pura y literal como tal, esto es adorar. ¿Sí? Ahora, tiene implicancias, evidentemente, para nosotros, para lo que la acción significa, que son como, por ejemplo, es cuando alguien adora o alguien se postra delante de otra persona, se arrodilla, reconoce en primer lugar una posición inferior, es decir, reconoce pleitesía, una obediencia, una alabanza, a lo mejor, como alguien mencionó ahí, ¿cierto? Da a conocer una posición inferior ante el que es adorado, ¿sí? En segundo lugar, doy a conocer yo como el adorador mi posición, ¿cierto? Referente a esto. O sea, si yo veo a alguien arrodillado en la calle, por ejemplo, frente a por ejemplo, un Buda, no sé, él rinde, veo yo, él me da a conocer a mí de que su adoración va hacia ese Buda, hacia esa religión. ¿Sí? Es una acción que da a conocer a los demás lo que yo pienso, lo que mi corazón tiene. ¿Sí? Y por último, también tiene que ver con obtener algún favor o misericordia, es decir, pasaba y recurrentemente con los reyes, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, como gente se postraba y decía misericordia, pedía misericordia, como pasaba con Cristo también, que la gente se postraba ante él pidiendo su favor. Entonces, tiene que ver con esto la adoración, ¿sí? Entonces, cuando nosotros encontremos en la Biblia adorar, que se encuentra la primera vez, de hecho, en Génesis, en el capítulo 22, cuando Abraham lleva a Isaac al sacrificio. Si recuerdan ese episodio cuando Dios le dice a Abraham, entrégame tu hijo, sacrifícalo. Y Abraham, bien obediente, él va y dice, bien, vamos a ir. Y ahí la palabra, mire, se lo voy a proyectar, la palabra que ahí aparece es adorar, ¿sí? Abraham dice lo siguiente. Dice a los sus siervos en el versículo 5, el que está aquí, dice, esperen aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Cierto? Eso es lo que dice la 1960, usted lo pueden ver en su Biblia, eso es lo que dice. Pero la realidad es que esa palabra adorar, como les digo, no está ahí como tal. Sí, les voy a mostrar
una versión que a mí en lo personal me acomoda mucho, me gusta mucho, que es la BTX, que es una versión textual, casi literal de lo que la Biblia dice. Y fíjense que el verso 5 dice, permaneced aquí con el asno, que yo y el muchacho iremos hasta allí y nos postraremos. Después regresaremos con vosotros. O sea, la adoración tiene que ver con esto, ¿cierto? Pero tenemos que tener en claro que la adoración, más allá de ser una acción como tal, ¿cierto? Corporal visible, es una actitud del corazón. ¿Sí? Esto tiene que estar muy presente. Es decir, la adoración como tal no implica únicamente que se vea algo, sino que tiene que ver con la actitud que mi corazón tiene ante el Señor. ¿Sí? Yo cuando estoy adorando, no adoro simplemente cuando canto, cuando oro, cuando me arrodillo o cuando estoy, por ejemplo, con cosas que sean visibles para otros. ¿Sí? La adoración es algo transversal a cada aspecto de mi vida. ¿Sí? La adoración es que mi corazón esté rendido de tal forma a Dios de que después mis acciones manifiesten quién es el sujeto de mi adoración. ¿Sí? Cuando mi corazón está rendido al Señor, cuando nuestro corazón como cristianos está rendido al Señor, nuestras acciones lo van a manifestar, ¿sí? Van a ser una consecuencia, tal como Jesús dijo que el árbol se iba a conocer por sus frutos, también el corazón de un verdadero adorador se va a conocer después también por sus acciones, pero el principio está en el corazón, ¿sí? De la misma forma, y tenemos el ejemplo de un deportista de alto rendimiento, alguien que realmente es un deportista, que en su corazón está a ser el mejor deportista, a ser de verdad un corazón de deportista, va a manifestar sus acciones, va a entrenar mucho, va a comer saludable, va a evitar cosas que le hagan daño en su condición, como, no sé, drogas, fiestas, alcohol, etcétera, porque su corazón es lo que determina su actuar. Entonces, nuestro corazón como hijos del Señor, como adoradores, va a determinar, ¿cierto?, la adoración que nosotros prestemos al Señor. ¿Sí? No adoramos solamente únicamente cuando cantamos o cuando tocamos un instrumento. Adoramos también, no sé, cuando predicamos el Evangelio, por ejemplo. Adoramos también cuando renunciamos a nuestro propio deseo con el fin de que se vea la imagen de Dios exaltada. ¿Sí? No sé, por ejemplo, si por dar un ejemplo, si en mi trabajo hacen una fiesta, un ejemplo muy burdo, si hacen una fiesta, me entiendo, ahí en la oficina, y alguien viene y me ofrece alcohol, yo a lo mejor sé que el alcohol a lo mejor no es pecado como tal, no sé, una copa de vino, como Pablo se lo recomienda a Timoteo, por ejemplo, no, tómate una por tu gastritis. A lo mejor sé que no es pecado, pero digo, pucha, por la imagen de Dios, yo me niego. No, no quiero porque yo adoro a Dios, yo muestro de quién dependen mis acciones. ¿Sí? Entonces, la adoración tiene que ver con esta actitud del corazón que es una base para nuestro actuar. ¿Sí? Entonces, una conmovisión, como me pone aquí un hermano, una conmovisión que es transversal a mi vida. ¿Sí? Entonces, si lo relacionamos con el propósito original que tiene el ser humano, que es, y bueno, y también el salvado, que es la glorificación, nos vamos a encontrar con lo siguiente, que no puede haber glorificación sin adoración, ni tampoco puede haber una correcta adoración sin una glorificación. ¿Sí? Entonces, entendamos bien esto, tomemos estos dos conceptos que hemos ido conversando. ¿Qué es la glorificación? Dar a conocer a Dios, ¿cierto? Dar a conocer los atributos de Dios, su presencia, su honra, lo que Él es, ¿cierto? Su magnificencia. Y la adoración, ¿cierto? Es la actitud de mi corazón donde yo me rindo ante Él y se manifiesta, ¿cierto?, en mi vida. Entonces, yo no voy a poder glorificar correctamente al Señor si mi corazón no está rendido a Él. Es decir, yo no puedo dar a conocer a Dios su grandeza si primeramente mi corazón no la reconoce. Si ahí estaremos cayendo en una hipocresía, estaremos diciéndole a los demás que Dios es grande cuando yo en mi corazón no lo pienso. ¿Sí? No podemos tampoco, por ejemplo, tener una correcta adoración sin glorificarle. Si yo realmente adoro al Señor, si mi corazón lo adora, esto se va a manifestar en mis acciones y voy a terminar glorificándolo, dándolo a conocer, porque mis acciones van a mostrar que Dios es el sujeto de mi adoración. ¿Sí? Y cuando yo actúe como actúo pensando en el Señor, en su gloria, voy a estar dándolo a conocer, voy a estar glorificándolo. ¿Sí se entiende esto? ¿Se entiende esta relación? ¿Sí? ¿No? ¿Lo explico de nuevo? ¿Sí? ¿Hay una hermana me entendiendo? Sí, perfecto. Entonces,
no puede haber una glorificación, son cosas que van de la mano. Si la actitud de nuestro corazón con lo que nuestras acciones manifiesten, son cosas que obviamente van de la mano. Sí, por eso uno ve personas, ve gente que es hipócrita porque lo que ellos piensan no va de la mano con lo que ellos hacen. O gente que es muy fiel a sí misma, a su ser, de que todo lo que ellos son se manifiesta también en lo que ellos hacen. No sé, gente que se dedica por completo a algo, a alguna profesión, a alguna cosa, y lo hace con dedicación y de todo corazón. Esa gente es consecuente. ¿Me entienden? Porque no puede estar en disonancia lo que es nuestro corazón con lo que nosotros hacemos. Entonces, teniendo esta base bíblica, ¿cierto? Que tenemos, que a lo mejor es un poco eh, superficial por el motivo del tiempo, como les repito, pero son principios fundamentales que tenemos que conocer. Es decir, que nuestro propósito es la alabanza de la gloria del Señor, es decir, ser su imagen, mostrarlo a Él, y que la adoración como tal es una actitud del corazón, más allá de una acción. ¿Sí? Entonces, ahora entramos a un espectro de lo que es la adoración, que es la adoración musical. Si nosotros podemos adorar, como ya lo dijimos, no solamente con música, pero uno de esos ámbitos es la adoración musical como tal. ¿Sí? Entonces, vamos a conversar aquí, en referente a esta adoración musical, de un tema, en primer lugar, muy importante referente a la adoración y culminante, y creo que a lo mejor ustedes ya han concluido en base a lo que hemos conversado, y es que la adoración es 100% teocéntrica, o sea, tiene a Dios en su centro en un 100%. Si cuando nosotros adoramos al Señor, ya sea a través de nuestra vida o en este ámbito que es la adoración musical, el centro tiene que ser el Señor. Tiene que ser su obra, tiene que ser su sacrificio a través de Cristo ahí en la cruz, tiene que ser su magnificencia, su pureza, su justicia, su poder. Es decir, nuestra adoración va dirigida, va en lineal de una sola dirección, de aquí hacia Dios. ¿Sí? Cuando alguien, por ejemplo, le dice, no sé, esta alabanza no me gusta, o no sé, no me gusta el ritmo, la letra, como una queja para cambiar algo, y es algo que no está orientado al Señor, o sea, aquí la respuesta es, pero si esta alabanza no es para ti, es para el Señor. Si nosotros cantamos y le adoramos a Él, si rendimos culto a Él, nuestra vida va orientada en mostrar a Él. Nosotros sin Él no somos nada. Nosotros sin Él, sin ese sacrificio en la cruz, no estaríamos aquí conversando. ¿Sí? Sino que nosotros a lo mejor andaríamos cada uno por su lado, yendo derechito al infierno, pero sin Dios en el mundo, como dijo un predicador. Entonces, nuestro objetivo de la oración siempre es Dios, va hacia arriba. ¿Sí? Entonces, teniendo esto así, consideración muy importante de que la adoración va hacia Dios, en la música nos vamos a encontrar con tres elementos a modo general, ¿sí? Que componen lo que puede ser una canción o una alabanza, como la conocemos nosotros, o un cántico, que son el género musical, ¿sí? De la alabanza como tal, de la canción como tal, la letra de esta alabanza y lo que es los instrumentos que la componen. ¿Sí? A grandes rasgos, esos como los elementos que tiene. O sea, no nos vamos a hablar aquí de métrica, de los compases, de todas esas cosas, porque no, no es el fin y tampoco soy un experto en eso, así que no voy a hablar de eso. Pero en modo general, estas son cosas que componen, ¿cierto? Una canción, si digámoslo así. Entonces, vamos a ir conversando un poquito de cada uno, de qué es importante que debe cumplir cada uno de estos ámbitos para que la adoración musical sea correctamente una adoración musical. Si no sea cualquier otra cosa menos adoración. En primer lugar, si hablamos de la letra, sí, es importante, como ya sabemos que nuestro propósito es mostrar la imagen de Dios, ¿sí? Y que la adoración como tal siempre va dirigida hacia Él, que la letra de nuestras composiciones que hagamos, de las canciones que cantemos, estén bien fundamentadas, ¿cierto?, en el Evangelio del Señor, en su palabra, en lo que la verdad dice acerca de la Biblia, o sea, acerca de Dios, lo que la Biblia dice acerca de Dios. ¿Sí? No es bueno y no es correcto que nosotros podamos hacer como a canción alabanza de que las verdades no estén conforme a la palabra.
¿sí? Sino que Pablo lo dice en una de sus cartas, dice, cantemos cánticos espirituales, cantemos con entendimiento lo que estamos haciendo. ¿Sí? No tomemos una letra como tal porque suena bonito o porque rima bien o porque es emocional y va a conmover a la gente. No, sino que como la adoración va hacia Dios, tiene que ser cantar verdades sobre Dios. O sea, imagínense, por ejemplo, que yo vengo y hago una canción. Pucha, no tengo aquí a nadie conocido que tomar, así que me voy a tomar a mí mismo de ejemplo. Yo me hago una canción a mí mismo, alguien me hace una canción. Me dice, oh, Tanelo, empieza la letra. Qué lindos son tus cabellos rubios, ¿cierto? Qué preciosos se combinan con tus ojos verdes. Entonces empieza a dar una descripción de mí que nunca ha sido verdad. ¿Sí? Qué bien te ves con tu 1,95 m de altura, y así empieza la canción. Entonces, ¿qué pensarían ustedes si alguien le hace una canción así a ustedes que no se corresponde con lo que ustedes son? O sea, esto no va para mí, pues, o sea, se equivocaron, va para el del lado a lo mejor, no. Entonces, cuando cantamos, imagínense cuando cantamos al Señor, cosas que no son verdaderamente lo que su palabra dice. ¿Estará realmente Dios siendo adorado? ¿Estará llegando esta oración, ¿cierto? Donde corresponde a su trono. Entonces, la adoración es importante que pase por este ámbito, ¿sí? Por este filtro que es la palabra del Señor. ¿Sí? De que lo que cantemos sean verdades teocéntricas, cristocéntricas, basadas en la cruz, ¿cierto? De que exaltemos a Él y su gloria. ¿Sí? Yo creo que aquí muchos conocemos, y porque el coro nacional ha tocado muchas canciones, lo que son la alabanza de la IBI, ¿cierto? De la IBI, Jonathan Izara, Jerez. Entonces, ahí hay un buen ejemplo de cómo estas letras de alabanza, si ustedes las leen, son muy bíblicas, son muy cristocéntricas, son muy teocéntricas. Ustedes van esforzadas al, a lo que es en sí el Evangelio. ¿Sí? O sea, ese es el fin. Entonces, para allá tiene que ir esta adoración. ¿Sí? Ese es en el primer lugar referente a las letras. Ahora, si hablamos de los instrumentos, la realidad es que bíblicamente como tal, no hay instrumentos musicales pecaminosos. ¿Sí? No hay instrumentos que sean pecado como tal tocarlos. ¿Sí? Pasó a lo mejor mucho tiempo, o a lo mejor sigue pasando en muchas iglesias, donde se considera, por ejemplo, que los instrumentos electrónicos son del diablo. ¿Sí? No sé si vieron eso, de que el que toca la guitarra, ese eléctrica, no, o sea, ese no es salvado en primer lugar. ¿Sí? Y el que toca la batería y la acompaña con esos ritmos también del diablo, para afuera también, porque van de la mano al infierno. ¿Sí? No, mi hermano, eso no es así, esa no es la realidad de los instrumentos. No hay instrumentos que sean más pecaminosos que otros, más pecados tocarlos que otros. No es que el violín sea santo y una guitarra eléctrica sea pecadora, ¿sí? Sino que eh, estas cosas son instrumentos que se han creado para la adoración al Señor, ¿sí? O sea, que nosotros utilizamos para la adoración al Señor. ¿Sí? Hay quien a lo mejor podrán decirme, oye, pero en la Biblia dice de que la línea de Caín, ¿cierto? Su descendencia fueron los que hicieron los instrumentos de arpa, musicales, de viento y todas esas cosas, entonces, y esa línea es de pecado, así que los instrumentos son pecaminosos. Pero a eso yo les preguntaría, por ejemplo, ¿quién creó el Internet? No fue un cristiano. ¿Quién creó, por ejemplo, lo que son los computadores, los teléfonos? No fueron gente cristiana. ¿Quién creó esta aplicación de Zoom que estamos usando? Yo le aseguro que no fue un cristiano. Entonces, pero sin embargo, nosotros estamos utilizando todos estos dispositivos para un propósito muy cristiano como es el compartir estas verdades del Señor. ¿Sí? Entonces, las cosas en sí mismas no tienen un pecado, los instrumentos como tal aplican la misma regla. No hay pecaminosidad en un instrumento como tal. ¿Sí? No hay, y es importante ir aplicando aquí el criterio sobre esto. Y aquí un hermano me lo comparte y justamente iba a ir hacia ese salmo, que es el Salmo 150, que lo voy a proyectar. Eh, Cómo aquí el salmista escribe, y es palabra y oye el que dice, eh, dice, lo voy a proyectar en un segundo. Eh, Aquí está. Dice, alabad a Dios, ¿cierto?, en su santuario.
Alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, conforme a la muchedumbre de su grandeza. ¿Ven? Aquí esta primera parte del Salmo nos menciona lo que nos digo, o sea, la adoración es teocéntrica. Sí, la alabanza como tal es teocéntrica hacia allá, hacia Dios, hacia los cielos, si lo quieren ver así. ¿Sí? Y después dice el salmista diciendo, alabadle, y menciona mucho a son de bocina, alabadle con saltero y arpa, con pandero y danza, con cuerda y flauta, con címbalos sonantes, con címbalos de júbilo, todo lo que respira, dice, alabe a Jehová. Es decir, tenemos aquí que la adoración a nuestro Dios no va a depender de un instrumento como tal. ¿Por qué? Y ya lo conversamos, porque la adoración en primer lugar va del corazón, ¿cierto?, hacia nuestro Dios y pasa a través como un medio de los instrumentos. ¿Sí? No, no son los instrumentos como tal pecaminosos, ¿no? O para Dios o no. ¿Sí? Sino que es nuestra actitud de corazón la que nos lleva a adorar al Señor. Y por último, y aquí es donde tenemos que empezar a usar lo que es nuestra madurez espiritual como hijos del Señor que vamos adquiriendo, son el tema de los géneros musicales. ¿Sí? Ahora, los géneros musicales, y voy a aprovechar de responder una pregunta que nos llegó, que está aquí, que tengo aquí, que dice, y la voy a leer, dice, ¿por qué se ha cuestionado mucho el género musical del coro nacional? ¿Sí? ¿Por qué se cuestiona esto? Dice, a mí me gustan los covers que sacan, dice el hermano que la manda. Entonces, voy a aprovechar de responder esta pregunta con los géneros musicales. Los géneros musicales como tal, tampoco hay una pecaminosidad intrínseca como tal. ¿Sí? No es que un género musical como tal sea pecaminoso. El problema, y por eso aquí entra mucho la madurez que tengamos, el discernimiento y el propósito de lo que estamos haciendo, es que hay géneros como tal que sí ya están marcados de para qué es su uso. ¿Sí? Por ejemplo, o de qué hablan siempre sus letras. Si yo les menciono, si conversamos acerca del reggaetón y de los temas que toman sus canciones, ¿cierto? De los exponentes, ¿cuáles son los temas recurrentes siempre? ¿Cierto? Las mujeres, ¿cierto? Cosificación de la mujer, cosas sexuales, lo que es música, dinero, droga, fama, exceso. ¿Cierto? Entonces, la música, ese reggaetón ya está saturado, podríamos decir, con lo que es esta terminología en cuanto a sus letras, lo que ellos hablan. Entonces, sería sabio, por ejemplo, tomar un reggaetón tan crudo como hay algunos y ponerle una letra cristiana o hacer un ritmo cristiano con esto, sabiendo lo que el reggaetón implica ya en el mundo, en la realidad. Yo creo que aquí todos sabemos que el reggaetón habla de eso. Entonces, ¿con qué fin, cierto, nosotros lo haríamos? ¿Qué es lo que buscamos? Si no vamos a tener una correcta, a lo mejor, adoración ahí, vamos a tener gente con prejuicios, gente diciendo, oye, pero mira, y esto. Entonces, si nuestro fin es adorar al Señor, ¿para qué meternos ahí en ese ámbito si no es necesario? ¿Sí? O sea, los géneros musicales como tal no son pecaminosos, ¿sí? Pero sí hay géneros que ya tienen connotaciones. Y por eso va la basura. Yo en lo personal con el tema de la pregunta que hacía mi hermano del coro nacional, eh, no hay pecaminosidad en algún género musical como tal, ¿sí? Sino que los ritmos se inventaron, se inventó lo que es la métrica de la música y todo, y son utilizados en diferentes propósitos. ¿Sí? O sea, no, la madurez está en saber, en discernir quién va a escuchar esto, hacia quién va y todo, y en ese sentido, en ese orden, presentar nuestra adoración al Señor. Si les voy a mostrar un ejemplo de esto, nuestro hermano Martín me va a permitir compartir pantalla, y denme un segundo. Aquí lo tengo. Ya, miren, veamos esto. Comenzamos a adorar y se convierte en chicos. Por medio del Espíritu me santifico. Dame pa' predicar, perro, que yo predico. Que pa' predicarle un alma soy bien rapidito. Y hago que leo la escritura. Yo quiero una guerrera pa' que ore con locura. Traje la verdad eterna. Si querés seguir a Cristo que él pagó toda condena. Somos... Ya, ahí nomás. Entonces, ¿se da cuenta? Quien conoce ese tema, ¿cierto? Ese tema que es un tema de reggaetón que
que existe, que está. Ustedes, los que conocen, yo he escuchado la letra y es una letra súper cruda, o sea, muy explícita, muy, muy fuerte. Entonces, ¿con qué propósito yo, por ejemplo, voy a adorar al Señor si tomo esta letra, la saco de un trasfondo que ya viene marcado por algo y la voy a ocupar por una letra cristiana? No tiene sentido. Sí, no tiene sentido hacer esto. Es decir, no, el tema aquí en una correcta adoración va a ir de la mano con una pureza, ¿cierto?, en todo lo que nosotros hagamos y expongamos, ¿sí? Y le llevemos al Señor, ¿sí? No cosas contaminadas, no cosas manchadas, y, ¿cierto? Y con pureza también de nuestra conciencia. Es decir, tenemos el caso de los Corintios, en segunda de Corintios, si no me equivoco, no recuerdo si es primera o segunda, donde habla de la carne sacrificada a los ídolos. ¿Recuerdan ese tema de que les decía el apóstol Pablo? Dice, o sea, en comer carne sacrificada a los ídolos como tal, no hay pecado, pero por términos de conciencia, si tu hermano que es más débil, ¿cierto? Eso le va a pesar, no lo haga, no lo haga delante de él. ¿Sí? O sea, el que come no menosprecie al que come, y el que no come, que no juzgue al que come. ¿Sí? Ahí implicamos la madurez. Si, por ejemplo, somos capaces de, si sabemos que el reggaetón tiene este trasfondo, imagínense el caso de un hermano, a lo mejor un joven que viene saliendo de un mundo de drogadicción, de fiestas, de exceso, etcétera, y llega a la iglesia y más encima se encuentra con un reggaetón cristiano. Entonces ustedes piensen que a lo mejor va a pasar por la cabeza de su hermano, qué recuerdos le va a traer, que entonces tenemos una marca en ese sentido. ¿Sí? Entonces, esto debemos aplicarlo con sabiduría. ¿Sí? O sea, evidentemente hay tradiciones de nuestra iglesia antiguas que dicen no, que hay cosas que no deben entrar, pero son tradiciones finalmente, y cuando una tradición no está apoyada en la palabra del Señor, hay veces en que sí puede hacer a lo mejor más daño que no, pero si tenemos la sabiduría para adoptar estas cosas, vamos a entender que hay veces cosas que no son necesarias, que son lícitas, pero que no es necesario. ¿Sí? Entonces, va en la madurez. Nosotros como cristianos, como coristas, como adoradores, tenemos que tener claro los principios fundamentales y esto nos van a ir guiando. El Espíritu Santo con su guía nos van a ir guiando para poder hablar todas estas cosas, para poder adorar. ¿Cierto? Saber que nuestro propósito es glorificar al Señor, mostrar su imagen. ¿Sí? Y que la adoración como tal parte con una actitud del corazón y que después se va relacionando con nuestras acciones como tal. ¿Sí? Y que la música es una expresión donde yo manifiesto mi adoración del corazón. Entonces, teniendo esto principal como base, hay varias respuestas que a lo mejor después van a ir respondiendo solas, consultas que van a ir teniendo. ¿Sí? Yo les agradezco por la atención que han prestado a este taller, agradezco también la posibilidad que se me dio de ser el expositor, espero que haya quedado todo claro, me parece que no hay ninguna otra pregunta, así que vamos a terminar leyendo el, el versículo culmine que tengo para esta exposición, que tiene que ver un poco en resumen con todo lo que hemos hablado. Es decir, en Romanos 12, el versículo 1 a 2 dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, lo hacemos con entendimiento lo que hacemos. Entendemos la escritura, entendemos el plan de salvación que tenemos, entendemos nuestro propósito y ofrecemos nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que el Señor nos bendiga y nos dé su gracia para poder ser unos adoradores correctamente en espíritu y en verdad, como dice que Jesús, que serán los que le adorarán. ¿Sí? Con esto yo doy terminada mi intervención. Me gustaría dejar aquí a nuestro hermano Marcelo Muñoz, director de Hume, que pueda